¿Sabías que Mario Moreno Cantinflas vivió en una mansión de Acapulco donde, según la leyenda, se encontró con sirenas reales? ¿Que construyó una piscina gigante con forma de silbato de policía? ¿Que fue tan rico que Charles Chaplin lo consideraba el mejor comediante del mundo? Hoy vas a descubrir secretos de la vida de Cantinflas que ni sus admiradores más fieles conocen. Secretos que han permanecido ocultos durante décadas, propiedades abandonadas que guardan misterios increíbles y una fortuna tan grande que desató la guerra familiar que duró años. Pero antes de comenzar este viaje fascinante, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo porque el contenido que vas a ver hoy no lo encontrarás en ningún otro lugar. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video de polémicas y dale like si quieres conocer la verdad detrás de las grandes estrellas del cine mexicano. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con alguien que admire a Cantinflas, porque lo que vamos a revelar hoy merece ser conocido por todos. Te prometo que en los próximos minutos vas a descubrir cómo un niño pobre de la Ciudad de México se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo del espectáculo, cómo vivió rodeado de lujos inimaginables, qué propiedades increíbles tuvo y por qué todo ese imperio terminó en una batalla legal devastadora. Los stakes aquí son altísimos porque estamos hablando de una fortuna de más de 4,000 millones de pesos actuales, de mansiones que parecían sacadas de películas de Hollywood, de autos que solo los millonarios más poderosos podían comprar y de un legado que quedó manchado por la codicia. Esta es la historia real, sin filtros, de cómo vivió el hombre que hizo reír a millones, pero cuya vida personal estaba llena de contradicciones, lujos extremos y secretos que su familia intentó ocultar durante años. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México, en el seno de una familia que apenas tenía para comer. Su padre era cartero y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Eran tiempos difíciles, justo después de la Revolución Mexicana, cuando México todavía sangraba por las heridas de una guerra civil que había dejado al país destrozado. Las calles olían a tierra mojada y tortillas recién hechas, los niños jugaban descalzos en las calles empedradas y las familias como la de Mario vivían al día, sin saber si mañana habría comida en la mesa. Pero desde muy pequeño, Mario mostró algo especial, algo que nadie en su familia podía explicar. Tenía una habilidad casi mágica para hacer reír a la gente. En las reuniones familiares, en la escuela, en la calle, donde fuera que estuviera Mario, las carcajadas no se hacían esperar. Imitaba a los maestros, inventaba personajes absurdos, contaba historias que no tenían ni pies ni cabeza, pero que dejaban a todos muertos de risa. Su madre, doña María de la Soledad Reyes Guízar, una mujer de fe profunda y corazón noble, veía en su hijo algo más que un niño travieso. Veía un don. Pero la pobreza no perdona talentos, y Mario tuvo que abandonar la escuela siendo apenas un adolescente para ayudar a su familia. Trabajó como zapatero, como bolero, como vendedor ambulante, cualquier cosa que pusiera aunque fuera unos centavos en su bolsillo. Las calles de la Ciudad de México se convirtieron en su verdadera universidad. Ahí aprendió a leer a la gente, a entender sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones. Ahí nació su personaje del pelado mexicano, ese hombre del pueblo que no tiene nada, pero que con ingenio y picardía siempre encuentra la forma de salir adelante. Un día, cuando tenía apenas 16 años, Mario decidió probar suerte en las carpas. Esos teatros ambulantes eran el corazón del entretenimiento popular mexicano. No eran lugares elegantes, eran estructuras de lona montadas en terrenos baldíos donde la gente pagaba unos cuantos centavos para ver sketches cómicos, números de variedades y espectáculos que a veces rayaban en lo vulgar. Pero para alguien como Mario, las carpas eran el único camino posible hacia el mundo del espectáculo. No tenía contactos, no tenía dinero para pagar clases de actuación, no conocía a nadie en el cine. Las carpas eran su única oportunidad. Y ahí, bajo esas lonas mugrientas, entre el olor a cerveza barata y el ruido de un público exigente que no perdonaba a los artistas mediocres, nació Cantinflas. Pero, ¿de dónde salió ese nombre tan extraño? Hay varias versiones de esta historia y cada una es más fascinante que la anterior. La versión más aceptada dice que durante una de sus presentaciones en una carpa, Mario estaba tan nervioso que empezó a hablar sin parar, mezclando palabras, inventando frases sin sentido, confundiendo al público con un torrente verbal incomprensible. Alguien desde el público gritó: «Ese tipo habla en cantidad de inflas», refiriéndose a la cantidad de infladas o mentiras que decía. Con el tiempo, esa frase se convirtió en Cantinflas. Otra versión sostiene que el nombre viene de un bar llamado La Cantina del Flaco, donde Mario solía presentarse. Cantina del Flaco, Cantinflaco, Cantinflas.
una transformación lingüística típicamente mexicana. Pero más allá del origen del nombre, lo importante es lo que ese personaje representaba. Cantinflas no era solo un playazo, era la voz del México profundo, del México que los políticos y los ricos preferían ignorar. Era el hombre que no tenía educación formal, pero que con astucia verbal podía confundir hasta el más letrado. Era el que vestía pantalones caídos, camisa rasgada y un paliacate al cuello, pero que caminaba con la dignidad de un rey. Era el que hablaba y hablaba sin decir nada concreto, pero de alguna manera siempre tenía razón. ¿Y sabes qué era lo más revolucionario de Cantinflas? Que nunca usaba groserías. En una época donde la comedia popular mexicana dependía de albures y dobles sentidos vulgares, Cantinflas hacía reír a familias enteras sin necesidad de ofender a nadie. Podía confundir a un policía, burlarse de un político, criticar el sistema entero sin decir una sola palabra obscena. Su arma era el lenguaje mismo, retorcido, manipulado, transformado en una herramienta de resistencia social. La Real Academia Española reconoció oficialmente el verbo cantinflear en su diccionario, definiéndolo como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada. Imagínate el impacto cultural de un comediante cuyo estilo de hablar se convierte en un verbo reconocido internacionalmente. Eso no le pasa a cualquiera, eso solo le pasa a los genios. Las carpas fueron su escuela, pero Mario sabía que no podía quedarse ahí para siempre. El cine mexicano estaba en pleno auge en los años 30 y él quería ser parte de esa revolución. Su primer papel en el cine fue pequeño, casi insignificante. Apareció en una película llamada No te engañes corazón, en 1936. Nadie se fijó en él, pero Mario no se desanimó. Siguió trabajando, perfeccionando su personaje, esperando su oportunidad. Y esa oportunidad llegó en 1940 con la película Ahí está el detalle. Esta película cambió su vida para siempre y cambió también la historia del cine mexicano. La trama era simple, pero brillante. Cantinflas interpretaba a un hombre que por una serie de malos entendidos es confundido con un asesino. Tiene que explicarse ante un juez, pero sus explicaciones son tan confusas, tan llenas de circunlocuciones y contradicciones, que termina enredando más las cosas. La escena del juicio es considerada una de las obras maestras de la comedia en español. Cantinflas habla y habla, gesticulando de manera exagerada, usando palabras rebuscadas que no tienen nada que ver con lo que está tratando de explicar, confundiendo al juez, a los abogados, a los testigos y al público que está viendo la película. Y cuando parece que finalmente va a decir algo claro, suelta la frase que se volvería inmortal. Ahí está el detalle. La película fue un éxito rotundo, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. De la noche a la mañana, Mario Moreno se convirtió en Cantinflas y Cantinflas se convirtió en un fenómeno cultural. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe y que es fundamental para entender cómo Cantinflas acumuló su fortuna. Desde muy temprano en su carrera, Mario demostró ser no solo un artista brillante, sino también un hombre de negocios astuto. Cuando las productoras cinematográficas vieron el potencial comercial de Cantinflas, empezaron a ofrecerle contratos jugosos. Pero Mario no era tonto. Sabía que si firmaba como actor asalariado, por muy bien que le pagaran, siempre habría alguien más quedándose con la mayor parte de las ganancias. Entonces tomó una decisión que en aquel momento pareció arriesgada, pero que con el tiempo demostró ser genial. En 1943 fundó junto con Santiago Rachi Fayad una compañía productora llamada Posa Films. Este movimiento lo puso en una posición única en la industria cinematográfica mexicana. Ya no era solo actor, era productor, guionista en la sombra y, lo más importante, dueño de los derechos de sus películas y de los porcentajes de taquilla. Cuando El Padecito se estrenó en 1953 y rompió todos los récords de taquilla en México, Mario no solo recibió un salario, se llevó una gran parte de las ganancias totales. Cuando El Barrendero llenó los cines en 1957, Mario se embolsó millones. Película tras película, año tras año, Mario no solo actuaba, estaba construyendo un imperio financiero. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando realmente? Aquí es donde las cifras empiezan a volverse estratosféricas y donde la historia toma un giro que muchos no esperan. En sus primeras películas, allá por 1939 a 1942, Mario cobraba entre 5,000 y 10,000 pesos por película. Para la época no era malo, pero tampoco era una fortuna. Sin embargo, para mediados de los años 40, cuando ya era una estrella consolidada, sus honorarios se habían multiplicado exponencialmente. Ganaba entre 40,000 y 60,000 pesos por película, y para los años 50 su pago había llegado a 100,000 pesos o más por cada filme que protagonizaba.
Si hacemos la conversión a valor actual, considerando la inflación y el cambio de moneda que México experimentó, estaríamos hablando de que Cantinflas ganaba el equivalente a 400,000 a 1,200,000 pesos actuales. Y recuerda, estamos hablando de una época donde Mario hacía 2 o 3 películas al año. Haz las cuentas. Pero ahí no terminaba la cosa. Las películas de Cantinflas no solo se exhibían en México, se distribuían por toda Latinoamérica, Estados Unidos y hasta en Europa, y de cada boleto vendido en cada país, Cantinflas recibía un porcentaje. Era un modelo de negocio brillante que muy pocos actores en el mundo habían logrado implementar en esa época. Ahora, si piensas que eso ya es impresionante, espera a escuchar lo que pasó cuando Hollywood tocó a su puerta. No te vayas, porque esto se pone mejor. Asegúrate de que estás suscrito y de que le diste like al video, porque lo que viene ahora va a dejarte con la boca abierta. En 1956, el productor Michael Todd estaba preparando una película que pretendía ser la más grande y